Ahora vamos a ver otro método, ¿no? Que es el método desacoplado rápido. Este método, es una simplificación de Newton-Raphson, ¿correcto? O sea, la idea es la misma, solo que ahora le vamos a empezar a simplificar las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan como cuando decíamos, ¿y qué pasa si despreciábamos R igual a 0, ¿no? Y empezaban a salir un montón de cosas, algo así es, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera condición es que X entre R, ¿no? Sea mucho mayor que 1, ¿no? O sea, quiere decir que las reactancias sean mayores a las resistencias, ¿no? Y esto se cumple en los sistemas de potencia en alta y media tensión también, ¿no? ¿Ya? En baja tensión como que no se cumple porque los recorridos son largos, entonces R crece, ¿no? Pero si X entre R es mayor, mucho mayor que 1, entonces podemos aplicarle un método de desacoplado rápido, ¿ya? Aún así le podemos aplicar el método, no va a ser tan preciso de repente, o nos va a demorar en llegar con muchas más iteraciones, ¿no? A nuestro objetivo. Listo, entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a empezar a hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo variamos la potencia? La potencia, ¿cómo variamos? Entonces, por ahí nos podemos acordar que el flujo entre una barra y otra barra, esta es la barra 1, esta es la barra 2, ¿no? Ya tiene tensión 1, tiene tensión 2. ¿Cuál es el flujo de potencia que pasa por acá? ¿No? El P es igual, ya nosotros sabemos, ¿no? A estas alturas estamos terminando el curso, ¿no? Ya, bueno, seno de delta 1 menos delta 2, ¿no? Entendiendo que delta es el ángulo de aquí y este es el ángulo de aquí, ¿no? Y este sería el X de la línea, ¿no? Entonces es evidente que básicamente B1 y B2 no se mueven mucho, XL menos, todos esos son estáticos, lo único que se va a mover es esto, ¿no? El seno, ¿no? Que puede ser máximo cuando es 1, ¿no? Y te puede quedar en 0 también, ¿no? 1 a 0. ¿Ya? Entonces, quiere decir de que cuando el ángulo se mueve, ¿no? El ángulo se mueve, P aumenta, ¿no es cierto? Entonces, de ahí se deduce que, efectivamente, pues P no es sensible a los cambios de tensión, pero P, o la variación de P, es más sensible al delta, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Al delta es más sensible, ¿no? También las positivas en el primer capítulo creo hemos desarrollado la transferencia de Q, ¿no? Y hemos visto pues que era muy relacionado con la variación de la tensión, o sea, si yo muevo tensiones, y eso se ve aquí en los sistemas, ¿no? Tú vas moviendo tensiones, lo que vas a ir variando es Q básicamente, ¿no? De ahí se concluye que la variación de Q es menos sensible al delta, a la variación de delta, pero la variación de Q es más sensible a la variación de delta, ¿ya? Entonces, en conclusión lo que te están diciendo es que la variación de P se va a mover, o sea, vas a ver variaciones de P cuando varía delta, la variación de delta. Y vas a ver variaciones de Q cuando varías el ángulo, ¿no? El módulo, ¿no? El módulo de tensión, ¿no? Básicamente eso te están diciendo acá, ¿no? Entonces, si eso es así, yo tengo mi expresión, ¿no? De Jacobiano, como les decía, esto es Newton-Raphson igual, ¿no? Solo que lo vamos a desacoplar, ¿no? Lo vamos a desacoplar, porque bajo esa condición que hemos dicho, eso quiere decir de que aquí, ahora regresamos a nuestro punto, acá, que habíamos hecho esta relación, me están diciendo que la variación de P, ¿de quién va a depender? De delta, de este, y de este no va a depender, entonces esto, o sea, J2 es igual a 0, y cuando desarrolla aquí, variación de Q, ¿a qué va a ser igual variación de Q? A va a ser igual al J3 por la variación de delta más
el J4 por la variación del módulo de B, ¿no es cierto? Y aquí me dicen, para el método desacoplado, es que variación de Q va a depender de variación de B, pero no tanto de variación de delta, del ángulo. Entonces esto es 0, ¿no? Por lo tanto, esto de aquí es J3 es 0, ¿no? Entonces, ahí ya lo desacoplamos, ahí viene su nombre desacoplado, ¿no? Y quedaría así, ¿no? Como están viendo ustedes. Si eso lo desarrollamos, variación de P a qué sería igual al jacobiano J1 por variación de delta. ¿Y a qué sería igual variación de Q? Variación de Q sería el jacobiano 4 por variación de B. Entendiendo que los jacobianos son las derivadas pues parciales, ¿no? ¿Ya? Pero lo más importante, ¿qué cosa es? Que lo hemos logrado desacoplar, o sea, cada uno va por su lado, ¿no? La variación de P va por su lado y la variación de Q va por su lado. Ya no están juntos. Se llaman ecuaciones desacopladas, ¿no? Entonces esto va a permitir que su solución se dé en menos tiempo, ¿no? Más fácil sea la solución. Aquí un poco la teoría, ¿no? Nos vayan a perder acá un poco de atención, ¿no? Porque se va a seguir haciendo consideraciones y por eso es que se hace esta cosa. Es decir, si ustedes se dan cuenta, ya correcto, ¿no? J1 y J4, hasta ahí lo hemos simplificado, digamos así. Pero ¿quién es J1? Toda esa matriz. ¿Y esa matriz de qué orden es? Va de 2 hasta n. Es decir, si mi sistema es de, no sé, pues, 10 barras, ¿no? Si mi sistema es de 10 barras, entonces al ir de 2 hasta 10, o sea, hay 9 elementos, ¿no? Entonces es una matriz de 9 por 9, ¿no? Acá hay que darse cuenta que no se está considerando la barra 1 porque es slack, ¿no? Entonces es 9 por 9. Y en el mejor o en el peor de los casos, digamos así, esta matriz también va a ser 9 por 9, ¿no? Aunque a veces se elimina porque cuando es PB se van a eliminar, pero eso voy a explicar después. Pero en el peor de los casos, es 9 por 9. O sea que al final gran cosa no hemos avanzado, sí, pues nos hemos liberado de nos hemos liberado de que también son, ¿no? De 9 por 9, ¿no? Son bastantes. Entonces lo que apunta aquí este método que apunta es, aparte que su método se llama desacoplado, también dice que es rápido, ¿no? Entonces la parte de desacoplado ya lo hemos justificado. ¿Sí? La parte de desacoplado ya lo hemos justificado. Ahora vamos a justificar la parte de por qué es rápido. ¿Y cuál es la idea? De una vez ya les digo, la idea es que en el desarrollo nosotros hemos visto que para cada iteración que hacíamos, para cada iteración hay que calcular, ¿no? La nueva matriz. Y esta es una matriz que, mira, si esto fuera de 10 barras, este es 9 más 9, este es 18 por 18, ¿no? Una matriz de 18 por 18. Serios problemitas, ¿no? Entonces, lo que se va a intentar para que sea rápido, esta matriz jacobiana ya sea simplemente un valor. De tal forma que ya, una vez que tú la calculas, ¿no? O sea, esta hay que reducirlo, entonces, ¿no? Una vez que ya tú calculas más o menos ese, no exactamente esto, ¿no? No exactamente esta matriz, ¿no? Sino sobre todo que se va a la matriz admitancia, ¿no? Vamos a calcular una matriz que sea constante, ¿ya? De tal forma que no estés calculando todo iteración por iteración. Basta que una vez lo calcules y ya está, ¿no? Salió el problema. Entonces, más o menos de eso trata esta segunda parte, por eso hay que explicarla. La primera parte está explicada porque está desacoplada, ¿no? Entonces, la segunda parte es para desligarse, ¿no? Es desligarse de ese tema de que hay que estar iterando cada vez. Entonces, ataquemos la matriz, pues, ¿no? La matriz jacobiana, J1. ¿Cómo es J1? Ahí está, ¿no? Acá está.
la derivada de P respecto del ángulo, ¿no? La derivada de P respecto del ángulo. Entonces yo ya les había comentado, ¿no? Que cuando derivas acá en la diagonal es una sumatoria, y cuando haces las derivadas, los elementos de las derivadas que no son de la diagonal es de un solo término. Entonces eso más o menos está acá en este cerebrito, ¿no? Cuando tú derivas I de I, es una sumatoria. También les había explicado J diferente de I, ¿no? Es una sumatoria de cosas, ¿no? Ahí está. Y cuando está fuera de la diagonal y de J, es un solo término, ¿no? Es un solo término, ¿no? Correcto. Entonces, si nosotros copiamos este valor acá y le hacemos un artificio, ¿no? Eso es cuando tú tienes X más Y más 3, no sé, se me ocurre aquí, y aquí tienes X, tú puedes decir, ¿qué pasa si yo le sumo 3 y le quito 3, ¿no? Si le sumo X más 3 y acá está X más 3, entonces ya este cohete se va, bueno, ya está. Entonces, más o menos eso vamos a hacer, le vamos a sumar y le vamos a quitar algo adecuadamente. Porque si uno se da cuenta, esta sumatoria es muy parecida a esta de acá. ¿Cuál es la diferencia? Que esta se cumple para todos. Y esta se cumple para todos menos para uno, ¿no? Excepto uno, ¿no? J no puede ser igual a I, ¿no? ¿Y esto de dónde ha salido? Eso lo tenemos acá, ¿no? Cuando planteamos nuestras ecuaciones. Entonces sí, pues no, o sea, se parece, ¿no? Se parece. Entonces alguien se dio cuenta de ese detalle y dijo, ajá, para que se parezca ya definitivamente estos dos, ¿qué tengo que hacer? Este elemento que le falta acá le tengo que agregar, ¿no? ¿Y qué elemento le falta? Justamente el elemento cuando J es igual a I, ¿no? Y cuando J es igual a I, entonces sería, aquí el elemento sería, esto con esto sería J y I, ¿no? O sea, BI al cuadrado, ¿no es cierto? Y este de acá, sería Y y J, o sea, sería Y y I, y por el seno de teta y I, ¿no es cierto? Menos delta I más delta I, o sea, todo esto se va, ¿no? Quedaría así. Esta sería la expresión que está faltando, ¿no? Entonces yo le sumo esa expresión acá. Si yo le sumo, ya no faltaría esto y quedaría esto así, de esta forma. Pero lo que he sumado le tengo que restar. Entonces acá está, mira. Acá está esa expresión y ya está, se parece a esta. Y ahora le resto, ¿no? Lo que le he sumado. Le he sumado, le resto, igualito, ¿eh? Le resto. Entonces sigue siendo derivada de P respecto de I. Pero ¿qué gano? Gano que esta expresión sea igual a Q. Bueno, con su signo ya sería menos Q, ¿no? Y me quería menos eso, o sea, me tiré abajo la sumatoria, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Me tiré abajo la sumatoria. Es más, ¿no? Otro geniecillo se dio cuenta de un detalle, que mejor este valor lo va a reemplazar, ¿no? Por un BII, ¿no? Es un reemplazo. Entonces, si eso es así, esto va a quedar así, ¿no es cierto? Eso es un reemplazo, nada más. A ese reemplazo tiene sus cositas, ¿no? Ese BII es un B porque es la susceptancia, ¿no? Acuérdense que Y aquí es igual a G más B, ¿no es cierto? J veces B, ¿no? La susceptancia. Pero ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se desprecia esto? Porque estamos despreciando, pues eso, ¿no? O sea, el R se está despreciando, ¿no? Al decir esto que estamos diciendo, que el R es muy pequeñito, que por lo tanto desprecias. Si desprecio, no va a haber conductancia, solo va a haber susceptancia. ¿Correcto? Entonces, ese BII que está acá, que le hemos hecho un cambio variable y todo eso, realmente es la parte imaginaria, ¿no? De los elementos de la matriz admitancia. Bueno, es la suma de susceptancias de todos que inciden sobre esa barra también, ¿no? Pero lo más importante es que es la susceptancia.
Y ahí es un punto recontra bien importante. Ya B y I, si ustedes están dando cuenta, no depende de ninguna variable, ¿no? O sea, es un valor constante. Una vez que tú lo escoges, ahí queda, ¿no? No depende de ninguna variable. ¿De qué? ¿Depende de B, de algún B? No. ¿Depende de algún delta? No. Es un valor constante. Eso es con respecto a este. Pero aquí estoy viendo que sí depende. Mira, toda la expresión sí está dependiendo, ¿no? Toda la expresión sí está dependiendo de B. Entonces, hay dos cosas que se plantean acá, ¿no? Primero, esa susceptancia es mucho mayor que 1. Los que han estudiado esto dijeron, analizaron y vieron que esta expresión era muy grande comparada con esta. Miren los valores, son grandes, ¿sí o no? ¿Eso por qué? Porque las reactancias son pequeñas, ¿no? Los valores de impedancias son pequeñitas, ¿no? Como se invierten, se hacen grandes, no sé dónde se ve eso, acá creo, ¿no? Ahorita ve. Bueno, este es para otro problema, pero la idea es la misma, ¿no? Son pequeñas, entonces ya cuando se invierte, se hacen grandes, ¿no? ¿Ya? Entonces, son grandes, ¿no? Son grandes esos valores. Y esos valores, comparado con los valores de Q, ¿no? Son muy grandes, ¿no es cierto? No, aquí están estos Y, que son 80, 20, ¿no? Y el Q es 7, ¿no? Por ejemplo, acá ven. Acá hay un Q que es 7, ¿dónde he visto? Acá. Y eso que es el 1, donde todo se suma, ¿no? Porque los otros son más bajitos, ¿no? Por ejemplo, este sería 3.2, ¿no? Este es 2.7, ¿no? Ya son bajitos comparados con eso. Entonces, de eso se dan cuenta ellos. O sea, este método es aproximado, ¿no? Están aproximando. Pero donde ven cosas que se puede quitar, lo quitan, ¿no? Entonces, es por eso que acá esas sustancias son mucho mayores que Q. Entonces, si eso es así, lo despreciamos. 0. Y entonces, derivada de la potencia respecto del ángulo, va a quedar así, ¿no? Un momentito, pero acá dice al cuadrado. Ya, para que no se me olvide. Pero generalmente, ¿cuánto vale estas? ¿No vale cerca 1? ¿Y 1 al cuadrado cuánto es? 1. Entonces, también se desprecia, se hace ese artificio y ya por eso se elimina el cuadrado de aquí, ¿no? Ya, correcto, uno dice, ¿no? Ya, hasta acá te acepto todo, correcto. Pero resulta de que esta derivada de P respecto del ángulo es en la diagonal, ¿no? Es decir, todo empezó con I respecto de I, entonces eso hemos aprendido que es la diagonal. Entonces, para la diagonal está bien, ¿no? Correcto. Pero lamentablemente J1 que es el que estamos analizando, ¿no? Tiene elementos en la diagonal, ya me has demostrado que acá se puede simplificar, pero ¿y acá? ¿Cómo vas a simplificar? Entonces, por eso está la otra parte. Dice, mira, para eso, lo que hay que hacer es lo siguiente, dice, mira. ¿Qué estamos viendo acá? Para empezar es un solo término, ¿no? Fuera de la diagonal es un solo término, no es una sumatoria. Punto número 1. Punto número 2, ya hemos dicho que estos B lo vamos a poner como 1, o sea, es un solo B. Punto número 2, vamos a hacer lo siguiente, que esos delta son pequeños, ¿no? Son pequeños, por lo tanto sus diferencias casi son 0. Entonces cuando yo hago esta diferencia total, va a salir igual a teta, ¿no? Y J, ¿no? Teta y J. Entonces teta y J. Quedaría entonces todo de esta forma. Pero, porque acá está, ¿no? B por B, ¿no? Y en vez de poner este Y, ya quedaría la susceptancia B y J, ¿no? Que no es más que la parte imaginaria de la admitancia, ¿no es cierto? La parte imaginaria de la admitancia, pero ahora ya de los elementos que están fuera de la diagonal. Por este tema que hemos dicho que es cercano a 1, finalmente quedaría así, ¿no? ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, mira, están muy parecidos. ¿Qué los diferencia? Que esto es B, I, ¿y esto qué es? B,
y J, nada más. O sea, elementos de la diagonal y elementos fuera de la diagonal. Da lo mismo, ¿no? Entonces, derivada de P respecto de I, el jacobiano, ¿no? La estamos poniendo en términos de quién? La susceptancia de la matriz admitancia, ¿no? Ese es el truco, ¿no? La estamos llevando a la matriz admitancia, ¿no? Sin querer, queriendo. Y la matriz admitancia es constante, pues, ¿no? O sea, finalmente podríamos decir que esto lo estamos haciendo constante, ¿no? Y esto de acá también lo estamos haciendo constante, ¿no? Porque si yo bajo este P acá abajo ya está constante, ¿no? Para este Q, eso es para P, ¿no? O sea, esto es para J1. Ahora falta para J4. La idea es la misma. ¿Eh? La idea es la misma. Ya no vamos a gastar tiempo ahí. Pues. Para este valor, ¿no? Como está en la diagonal, es una sumatoria. Ahí está la sumatoria. Y tiene un término adicional, ¿no? Ese término adicional se debe a que cuando J igual a I es BI por BI al cuadrado. Entonces la derivada es 2 veces B, ya no cuadra en esta sumatoria. Entonces se le saca y se queda con la sumatoria, ¿no? ¿No? Este es Q respecto de B, ¿no? Entonces en algún momento I igual a J, o sea 2 y 2 se van a juntar, entonces 2 al cuadrado acaba de ser, ¿no? Pero la derivada es 2B, ¿no? Pero ya sale este patito feo, ¿no? Todo lo demás sí es igual, mira, esto es igual, esto también es igual, tiene cierto orden como para ponerlo como una sumatoria, pero este ya no, bueno. Entonces se le saca afuera una sumatoria más un término fuera, ¿no? La sumatoria más un término afuera, ¿no es cierto? Y nuevamente se parece, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como a este le falta un término, le sumamos y le quitamos el término. Lo mismo, ¿no? Al sumarle y quitarle el término queda esta expresión, ¿no? Donde ya es el 2, porque antes era 2, ahora es 1, porque suma y resta ya se quita el término. Entonces, esto viene a ser Q, ¿no? Ese viene a ser Q, ¿no? Y nuevamente esto ya es el B, ¿se acuerdan? Este es mayor, este es muy pequeñito, entonces se desprecia. Al final llegas a esta expresión, ¿no? La derivada de B respecto de Q, la expresión es menos BI por B. O sea, llegas a lo mismo, ¿no? Y cuando está fuera de diagonal, ves que estos son pequeños y casi iguales, entonces prácticamente esto es 0, ¿no? Entonces llegas a lo mismo. ¿Qué estás diciendo? Que los jacobianos, ¿no? Los elementos de la matriz jacobiana, para Q respecto de B, que este es el J4, ¿no? Esto solamente se ve en el J4, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Es B, la tensión, por la susceptancia de esa matriz, ¿no? Admitancia. Y el jacobiano para de la tensión, del jacobiano 4, ¿no? Para los elementos fuera de la diagonal, es casi lo mismo, solo que la susceptancia fuera de la diagonal, P y J, ¿no? Esos elementos. O sea, prácticamente hemos dicho lo mismo con esto, ¿no? Una vez hecho eso, ¿no? Acuérdense que tenemos nuestra expresión desacoplada, ¿no es cierto? Se lo hemos visto. Y lo que acabamos de ver en esta diapositiva es todo esto, ¿no? Para la parte de J1 y para la parte de J4, ¿no? Ya sabemos que J2 es igual a 0, se desprecia, ¿no? Y J3 también se desprecia, si ya no juegan ya, ¿no? Entonces ya tenemos esas expresiones. Y con eso nomás ya aprovechamos para calcular nuestras nuevas fórmulas, ¿no? Nuestras nuevas fórmulas, por ejemplo. Entonces dices tú, la variación de P, ¿a qué va a ser igual? A variación de P va a ser igual a esto. Pero ¿esto dónde está? Está acá, ¿no? ¿Qué cosa es? Es BI por una susceptancia, ¿no es cierto? Una susceptancia. Esa matriz, esto de aquí, está compuesto así, ¿no? B1, B22, B33, suponiendo que es una barra ya de 4, ¿no? 4, 4, todos estos son estos de ahí. Estos de acá serían, pues, acá sería el B3,
1, 3, 2, ¿no? Ya ni me acuerdo. Este sería el B4, 2, ¿no? Este sería el B4, 3 y así, ¿no? Entonces todo esto es de aquí, todo esto es de acá arriba, ¿no? Esto es de acá, ¿no? Y todos estos dos se pueden representar bajo un solo criterio. Entonces esos B's, esa conformación de esos B es una matriz, ¿no es cierto? Que le vamos a llamar B', es esta de acá, ¿no? Y este B que está acá y que está acá y está molestando ahí, que pase mejor a variación de P a dividir. Lo mismo hacemos para Q. Entonces, derivada de Q, ya, correcto, esta es la expresión, variación de Q por la derivada de B respecto a Q, pero la derivada de Q respecto de B, para la diagonal es esto, y para los laterales es esto. O sea, nuevamente viene a ser una matriz B, que podría ponerle B', pero la experiencia dice que no es B', es un B2'. ¿Por qué? Porque para Q se van a eliminar algunos términos, ¿no? Se van a eliminar. Entonces, no va a tener el mismo orden, ¿no? Por ejemplo, si este es de 4×4, de repente es de 2×2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay expresión para Q. Aquí, como hay P, hay expresión para P2, ¿correcto? Hay ecuación para Q2. Hay expresión para P2, para P3, pero no hay para Q3, mira. ¿Ya? Entonces, mientras que aquí las fórmulas, ¿no?, nos hablan, para P hay P2, hay P3, o sea, de todas las barras, solamente de 3 incógnitas hay 2, ¿no? O sea, de P1 no se puede poner porque es el slack. Correcto, entonces hay P2 y P3. Pero de Q debería haber Q2 y Q3, ¿no? Si fuese Q2 y Q3, entonces tendríamos también que esa susceptancia B' sería esa matriz B' también. Pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo acá en este ejemplito, por ejemplo, que Q solamente hay para 2, para la barra 2, pero para la barra 3 ya no hay. ¿Por qué no hay para la barra 3? Porque es una matriz, una barra PB. Entonces, cuando hay una barra PB, se elimina, ¿no? Porque no hay expresión. ¿Cómo le vas a meter expresión acá para Q? No se puede. ¿Ya? No hay. ¿Correcto? Entonces, por ese motivo, es que aquí ya se adelantan al tema. Dicen, no, va a ser parecido, pero no va a ser igual, porque si esa tiene barras PB, entonces esas barras PB donde hay en esa barra, si en la barra 3, la fila 3 y la columna 3 se eliminan. Entonces ya no va a tener el mismo orden, ¿no? Eso es lo que se está diciendo acá, ¿no? Primero, B1 y B' y B'2 son las subsustancias y es la parte imaginaria del llevas. B' es de orden n-1, claro, es de n-1. ¿Por qué? La slack no se utiliza, ¿no? Solamente en el problemita, por ejemplo, que hemos hecho es 2, la barra 2 y la barra 3, P2 y P3. P1 no, entonces es orden de 2×2, pero nuestro sistema es de 3×3, ¿no? Entonces n-1, 2×2, porque no se considera la barra slack. Y la matriz 2' va a ser de orden n-1 y encima menos m. ¿Y quién es menos m? Es el número de barras que viran en el sistema, pero que son del tipo PB. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro problemita chiquito, hemos visto que la barra 3 es PB. Entonces se elimina, ¿no? Entonces prácticamente la matriz es 1×1, ¿no? La matriz aquí sería 1×1, ¿no? Y aquí la matriz B' sería de 2×2, porque hay 2. En cambio aquí la matriz B sería de 1×1. Por lo tanto, no puedo ponerle B', ¿no? Tengo que ponerle otro valor, en este caso, otra B2', ¿no? ¿Por qué? Porque hay una barra PB que hace que lo elimine, ¿no? Ahora, si todas fueran PQ, ahí sí, ¿no? Se va a aparecer
B' se va a parecer a B2', ¿no? Como en este ejemplito que tenemos. Y pues, acá tenemos P2. Hay expresión para P2. Hay expresión porque hay programado, ¿no? Hay expresión para Q2. Va a haber expresión para P3 y va a haber expresión para Q3, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? En P tenemos P2 y P3. O sea, nuestro B' va a ser del orden de 2 por 2. Y para Q, ¿qué tenemos? Para Q tienes Q2 y en este caso también tenemos Q3. Entonces nuestro B2' va a ser de 2 por 2. En este caso va a resultar que B' va a ser igual a, por este K, porque no hay barras, PB, ¿no? Porque los elementos internos son los mismos, ¿no? Son de la matriz y admitancia, sino que los diferencian por el orden, ¿no? El número de orden, como se elimina unas filas y otras, ya eso lo hace diferente, ¿no? Por lo tanto, la solución está acá, ¿no? Aquí es la solución, ¿no? A todo el problema. ¿Por qué? Porque si yo, ¿cuál es mi problema? Hallar la variación, porque si yo hago la variación, ya, pues ya tengo para encontrar la siguiente iteración, ¿no? Entonces la variación a qué va a ser igual, despejando de ahí, va a ser igual a variación de P sobre B, y esta matriz va a pasar al otro lado, pero como inversa. Ojo, pero al otro lado también invertíamos, sí pues, pero ahora es de menos orden, bueno, en este caso es casi el mismo orden. Claro, es de menos orden, porque ya no es la jacobiana, es la cuarta parte. Y segundo, ya son valores constantes. Para la segunda iteración, ya eso lo guardas y vuelves a utilizar ese valor. Para la tercera también, para la cuarta y para la quinta. No es que estos son valores de llevas, ¿no? La parte imaginaria. Y para allá la variación de B, ahí está, ¿no? Sería B2', ¿no? Inversa, porque esto pasa al otro lado. Variación de Q entre B, ¿no? Entonces, esta sería ya la solución según el método de desacoplado rápido. Entonces, rápidamente podemos ver un problemita, ¿no? Con el problemita se acomoda todo, porque acá está un poco mezclado entre la parte demostrativa, ¿no? Y la parte aplicativa. Entonces, como que uno no dice cuál es la demostrativa y cuál es lo que vamos a aplicar. Lo que vamos a aplicar es esto, ¿no? De frente. Todo lo demás ha sido para que ustedes vean cómo se llega ahí, ¿no? Nada más. Pero lo que se va a aplicar, esto es lo que se va a aplicar. Y lo que tienen que saber es cómo obtener estos valores, ¿no? Básicamente. Eso como hacemos en la práctica, bueno. Claro, acá dice este método requiere más iteraciones. ¿Por qué requiere más iteraciones? Porque es muy aproximado, pues todo hemos quitado, hemos simplificado a la fuerza prácticamente. Entonces, requiere más iteraciones. Pero entonces uno diría, pero es una contradicción. Porque primero dice que es desacoplado rápido. O sea, se entiende que debe ser, la solución debe ser más rápida, ¿no es cierto? Pero ahora me dice que no tiene más iteraciones, a más iteraciones, más tiempo, eso es lo que yo asocio. Sí, pero sus tiempos de iteración son rápidos porque son más simples estas matrices, ¿no? Ya no requieren estar invirtiendo cada matriz en cada iteración, ya una vez invierte y listo. Eso lo utiliza para todas las iteraciones. Entonces, a pesar de que requerir más iteraciones, porque es impreciso por las implicaciones hechas, lo hace siempre en menos. ¿Dónde se utiliza esto? En análisis de contingencias, ¿no? Control online, flujo de DC, que todo esto lo tiene él. Es cosas que se requiere rápido hacer, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí lo utilizan el desacoplado rápido, ¿no?